Pregunta 16. Explique qué ocurriría en el proceso de respiración celular si una persona no produce insulina. La insulina es una hormona producida por el páncreas y juega un papel crucial en el proceso de respiración celular. Si una persona no produce insulina o tiene deficiencia de esta, puede afectar significativamente el proceso de respiración celular de varias maneras, como por ejemplo, disminución del transporte de glucosa. La insulina permite que la glucosa, el azúcar en la sangre, ingrese a las células del cuerpo. Sin suficiente insulina, las células no pueden tomar la glucosa de manera eficiente, lo que resulta en una disminución de la disponibilidad de glucosa para el proceso de respiración celular. Alteración del metabolismo de la glucosa. La glucosa es el principal sustrato energético utilizado en la respiración celular. Sin insulina adecuado, las células pueden tener dificultades para metabolizar la glucosa de manera eficiente. Esto puede conducir a una disminución en la producción de energía en forma de ATP, que es necesario para muchas actividades celulares. Desregularización del metabolismo de lípidos. Además de la glucosa, los lípidos también se utilizan como sustrato energético en la respiración celular. Sin insulina, se puede producir una alteración en el metabolismo de los lípidos, lo que puede resultar en un aumento de los ácidos grasos de la sangre. Estos ácidos grasos pueden interferir con la función normal de las mitocondrias, que son los organelos celulares responsables de la producción de energía. En resumen, si una persona no produce insulina, el transporte y metabolismo de la glucosa se ven afectados, lo que puede llevar a una disminución de la disponibilidad de energía para las células. Esto puede tener un impacto negativo en el proceso de respiración celular y en última instancia en el funcionamiento general del organismo. Pregunta 21. Describa en qué consiste la teoría de endosimbiosis. La teoría de endosimbiosis es una hipótesis científica que propone que las células eucariotas, que son las células complejas que componen organismos multicelulares como plantas, animales y hongos, surgieron a partir de la incorporación simbiótica de células procariotas más simples en un proceso de simbiosis a largo plazo. Según esta teoría, hace miles de millones de años, una célula procariota primitiva, posiblemente una bacteria, engulló a otra célula procariota, posiblemente una bacteria diferente o una arquea. En lugar de ser digerida, la célula engullida sobrevivió y estableció una relación simbiótica con la célula hospedadora. Con el tiempo, ambas células comenzaron a depender una de la otra, lo que condujo a una evolución conjunta y a la formación de una nueva célula más compleja y especializada. La célula engullida se convirtió en un organelo dentro de la célula hospedadora y aportó beneficios específicos. En particular, se cree que las mitocondrias son los organelos responsables de la producción de energía en las células eucariotas. Se originaron a partir de la incorporación simbiótica de una bacteria aerobia ancestral. Esta bacteria aerobia pudo utilizar el oxígeno para llevar a cabo la respiración celular y producir grandes cantidades de energía, lo que proporcionó una ventaja adaptativa a la célula hospedadora. A cambio, la célula hospedadora brindó un entorno protegido y nutrientes a la bacteria. La teoría de la endosimbiosis también explica el origen de los cloroplastos en las células de plantas y algas. Se postula que los cloroplastos se derivan de la incorporación simbiótica de una bacteria fotosintética ancestral. Esta bacteria pudo realizar fotosíntesis y convertir la energía solar en energía química, lo que permitió a la célula hospedadora utilizar la luz como fuente de energía. La evidencia que respalda la teoría de endosimbiosis incluye similitudes estructurales y genéticas entre las mitocondrias, los cloroplastos y las bacterias, así como estudios de secuenciación de ADN, ARN. Además, se han descubierto simbiosis similares en organismos actuales, como las bacterias endosimbióticas que viven dentro de células de animales y las cianobacterias endosimbióticas que se encuentran en ciertos tipos de animales acuáticos. Para resumir, la teoría de endosimbiosis sostiene que las células eucariotas surgieron a partir de la incorporación simbiótica de células procariotas más simples, lo que llevó a la formación de organelos como las mitocondrias y los cloroplastos.
Esta teoría proporciona una explicación convincente sobre el origen de la complejidad celular y la diversidad de los organismos eucariotas en la Tierra. Pregunta 22. Describa cómo la mitocondria realiza la actividad termogénica. La actividad termogénica en las mitocondrias se lleva a cabo principalmente a través de un proceso llamado termogénesis mitocondrial. La termogénesis es la generación de calor en el cuerpo para mantener una temperatura interna constante, y las mitocondrias desempeñan un papel fundamental en este proceso. La termogénesis mitocondrial se produce en tejidos especializados como el tejido adiposo marrón, que contiene una alta concentración de mitocondrias y se especializa en la producción de calor. El proceso involucra la actividad de una proteína específica en las mitocondrias llamada desacoplador de la proteína termogénica, UCP por sus siglas en inglés. La UCP se encuentra en la membrana interna de la mitocondria y su función principal es desacoplar la producción de energía del flujo de electrones en la cadena de transporte de electrones. Normalmente, durante la respiración celular, los electrones generados por la oxidación de los sustratos pasan a través de la cadena transportadora de electrones y generan un gradiente de protones a través de la membrana mitocondrial interna. Este gradiente se utiliza para impulsar la síntesis de ATP. Sin embargo, en la termogénesis mitocondrial, la UCP actúa como un canal de protones y permite el flujo de protones a través de la membrana mitocondrial interna, sin pasar por la ATP sintasa. Esto disipa la energía en forma de calor en lugar de sintetizar ATP. El flujo de protones sin la generación de ATP se conoce como desacoplamiento de la fosforilación oxidativa. La termogénesis mitocondrial también implica un aumento en la oxidación de ácidos grasos y la liberación de energía en forma de calor. Grasas almacenadas en el tejido adiposo marrón se descomponen y se transforman a las mitocondrias, donde se oxidan en un proceso llamado oxidación de ácidos grasos. Esta oxidación produce una cantidad significativa de calor adicional. En conjunto, el desacoplamiento de la fosforilación oxidativa a través de la UCP y la oxidación de ácidos grasos en las mitocondrias permiten que se genere calor de manera eficiente y se regule la temperatura corporal. Es importante destacar que la actividad termogénica de las mitocondrias no ocurre de manera continua, sino que está regulada por señales hormonales y otros factores. Por ejemplo, la estimulación del sistema nervioso simpático puede aumentar la actividad termogénica en respuesta al frío o a la dieta, y hormonas como la noradrenalina pueden actuar como desencadenantes de la termogénesis mitocondrial. Pregunta 24. Describe el proceso de mitofagia. La mitofagia es un proceso celular en el cual las mitocondrias dañadas, envejecidas o disfuncionales son seleccionadas y eliminadas a través de la degradación selectiva por parte de los lisosomas. Es un mecanismo esencial para mantener la calidad y función de las mitocondrias en la célula. El proceso de mitofagia implica varias etapas. Detección del daño mitocondrial. La célula detecta la presencia de mitocondrias dañadas o disfuncionales. Esto puede ocurrir a través de señales intracelulares que indican estrés mitocondrial, como el aumento de la producción de especies reactivas de oxígeno o la disminución de los niveles de ATP. Iniciación de la mitofagia. Una vez que se detecta el daño mitocondrial, se inicia el proceso de mitofagia. Esto implica la activación de una serie de proteínas reguladoras, entre las que destaca la proteína PTEN-induced putative kinase 1 o PINK1 y la proteína E3 ubiquinina ligasa Parking. PINK1 se acumula en las membranas externas de las mitocondrias dañadas, reclutando a Parking. Ubiquitinación de las mitocondrias dañadas. Parking, una vez reclutado a las mitocondrias, marca las proteínas de la membrana externa mitocondrial con cadenas de ubiquitina. Estas cadenas de ubiquitina sirven como etiquetas para marcar las mitocondrias dañadas y facilitar su reconocimiento por los sistemas de degradación. Formación de
Fagóforos. El fagóforo es una estructura especializada que se forma alrededor de las mitocondrias dañadas y marcadas con ubiquitina. El fagóforo se origina a partir de membranas procedentes del retículo endoplasmático y se cierra alrededor de la mitocondria formando una estructura llamada autofagosoma. Fusión del autofagosoma con el lisosoma. El autofagosoma se fusiona con un lisosoma, un organelo que contiene enzimas digestivas. Esta función permite que el contenido del autofagosoma, incluyendo la mitocondria dañada, se mezcle con las enzimas lisosomales. Degradación de la mitocondria. Una vez que el autofagosoma se fusiona con el lisosoma, las mitocondrias dañadas se degradan por las enzimas lisosomales. Es un proceso llamado autólisis. Los productos degradados, como aminoácidos y lípidos, son liberados y pueden ser reciclados para su uso en la síntesis de nuevas moléculas. La mitofagia es un proceso altamente regulado y su disfunción puede estar asociada con enfermedades neurodegenerativas, trastornos metabólicos y envejecimiento. La comprensión de los mecanismos de la mitofagia es de gran importancia para el estudio de estas enfermedades y para el desarrollo de posibles terapias que mejoren la función mitocondrial y promuevan la salud celular.